Eso, pero hazlo para que se vea. Va. Ok. Hola, sean bienvenidos al siguiente webinar. Nuevamente los saludo al licenciado Rudyard de Jesús Díaz Sánchez y también al maestro en formación Diego Alejandro Díaz Sánchez. Gracias por acompañarme a este pequeño espacio de reflexión, el cual he titulado La política educativa, su función e importancia en el sistema educativo nacional. Entonces, este webinar voy a comenzarlo y a mediarlo a partir de una estructura que vamos a seguir a continuación. La siguiente, por favor. Bien, el webinar va a contar a partir de una pequeña introducción donde voy a empaparlos y contextualizarlos acerca del tema y vamos a reflexionar 3 preguntas detonadoras de las cuales voy a solicitar su participación en la mayor medida posible para poder conocer cuáles son las concepciones y también el bagaje que puedan tener acerca del tema que voy a trabajar el día de hoy y finalmente vamos a cerrar con una pequeña conclusión. Bien, entonces, la siguiente, por favor. Para esto hago necesario el traer a cuentas 2 conceptos claves que nos acompañarán y guiarán la reflexión del día de hoy. El primero hace referencia a la política pública, la cual se refiere a que ésta se encarga de concretar los objetivos, satisfacer los intereses, las necesidades, las expectativas sociales a partir de la función pública. La política se traduce en esta relación que existe entre el gobierno y la sociedad. El gobierno y la sociedad se unen a partir de un vínculo donde el gobierno satisface las necesidades, los objetivos y sobre todo las expectativas que se tienen a nivel social. A un lado de ello también existen diferentes tipos de políticas que se circunscriben a las distintas dimensiones de nuestra, vaya redundancia, sociedad. En este caso, la que nos interesa para efectos del tema es la política educativa. La política educativa tiene como finalidad la toma de decisiones para lograr el pleno derecho a la educación y promover el proyecto de sociedad. En este caso, la política educativa se traduce en todas estas leyes que se organizan, que se estructuran, que se establecen a partir del poder ejecutivo y legislativo de nuestro país para poder promover el derecho a la educación y sobre todo para poder lograr llevar a cabo nuestro proyecto social del cual es encargado el sistema educativo nacional. Muy bien, el siguiente, por favor. ¿Cómo se aplican las políticas educativas? ¿Cómo funcionan? Las políticas educativas se implementan a partir de esta sinergia que existe, esta relación que existe entre 3 dimensiones que es importante que conozcamos. La primera dimensión es la de pensamiento pedagógico. ¿Qué es el pensamiento pedagógico? El pensamiento pedagógico es todo este imaginario social que se construye a partir de la epistemología educativa que existe a través de la historia. Todas estas reflexiones que hacen los teóricos, que hacen los especialistas en educación, en psicología, en pedagogía, en psicopedagogía, donde se abordan los temas, se reflexionan las distintas directrices de la educación. Entonces, vendría a ser todo este imaginario o ideal que se busca alcanzar. En una dimensión opuesta, que está en una constante dialéctica con el pensamiento pedagógico, está la práctica pedagógica, que no es más que la realidad educativa a la cual nosotros pertenecemos. Todas estas prácticas, nuestro contexto inmediato de los centros escolares, en otras palabras, nuestra realidad educativa. En medio de estas dos grandes dimensiones se encuentran las decisiones políticas, las cuales las lleva a cabo un agente externo a la educación, los políticos. Entonces, en medio de estas 2 grandes dimensiones entran los políticos, quienes se encargan de tomar las decisiones a partir de los intereses, no solamente educativos, sino que también económicos, sociales y políticos,
Se establecen las tomas de decisiones y todo este marco político y social bajo el cual se va a circunscribir la educación en México. Las tres funcionando al mismo tiempo es lo que constituye a la política educativa. Entendiendo esto, vamos a la siguiente, por favor. Entendiendo esto, podemos decir que toda política educativa se implementa a partir de los fundamentos sociales, políticos, culturales que contribuyen a su proyecto de sociedad y hombre. Todo país, toda sociedad, toda organización tiene un proyecto que permite tener una finalidad y una meta, la cual se va construyendo progresivamente. Esta finalidad obviamente tiene fundamentos epistemológicos, filosóficos, que orientan hacia dónde queremos llegar como país, como sociedad o como organización. ¿Quiénes se encargan de este proyecto? El Sistema Educativo Nacional, que es la función directa de la educación. Y el Sistema Educativo Nacional tiene dos grandes finalidades. Número uno, la formación de ciudadanos que se correspondan al espacio-tiempo de donde vivimos, los retos, las distintas necesidades a las cuales se tiene que enfrentar, y paralelamente la preparación para el mundo del trabajo, que es resultado del mundo capitalista en el que vivimos. Muy bien, entonces, a partir de esto funciona la política educativa en un país, y en este caso yo lo contextualizo en el nuestro, que es México. Muy bien, me gustaría compartir brevemente algunos ejemplos de políticas educativas que se han dado a través de la historia en nuestro país. Algunas son inmediatas y algunas tienen varios años y algunas otras están en tradición, pero son un ejemplo de cómo se han apegado justamente a lo anterior que he descrito. La primera política es la modificación del artículo 3º de la Constitución Política, que en este caso fue en el año de 2019 cuando ocurrió la transición de gobierno e ideológica en nuestro país. La segunda política que me gustaría compartir es la eliminación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Una tercera política como ejemplo pueden ser la transición de los planes de estudios, donde se encuentran remarcadas todos estos perfiles del ciudadano que se busca en los distintos niveles educativos. En el caso de educación básica podemos hablar de la transición del plan de estudio 2011 al 2017, aprendizajes claves, y el que está en transición con el nuevo gobierno, que va a ser la nueva escuela mexicana, la creación de órganos de administración de regulación, como lo puede ser UCICAM, y otro ejemplo de políticas educativas en México puede ser la obligatoriedad de la educación básica, media y superior en nuestro país. Esas políticas se han construido a partir de las premisas anteriormente mencionadas. Bien, teniendo este contexto, me gustaría pasar a lo siguiente. A reflexionar tres preguntas de las cuales voy a pedir su participación en este momento. La primera pregunta que me gustaría que reflexionáramos tiene como título y se describe de la siguiente manera. ¿Consideras que las decisiones políticas afectan positiva o negativamente al sistema educativo nacional? Voy a pedir la participación del licenciado Rodia, que me apoye, por favor. ¿Qué tal? Espero se encuentren bien todos. Bueno, las decisiones políticas, este es el marco o una dimensión de lo que se exponía anteriormente, que es de lo que tiene que ver con la política educativa de cierto país. ¿Afectan positiva o negativamente? Yo diría que tanto de una como de otra. Afectan de forma positiva o de forma negativa. ¿Cuál va a ser el criterio para decidir si es positiva o negativamente? Pues podemos reducirlos a un criterio ético, es decir, a un criterio, una perspectiva también de derechos humanos, de dignidad humana, reducirlo a un enfoque humanista. Entonces, si las políticas educativas persiguen una lógica mercantilista, una lógica económica, una lógica del mercado de forma competitiva, entonces esto va a afectar de forma tal vez negativa, y ahora sí que lo podemos ver de forma negativa al pleno desarrollo del ser humano, porque trastoca y transforma estos valores axiológicos a valores mercantilistas, pero también
va a afectar de forma positiva a ciertos sectores elitistas que pues lo que quieren es obtener cada vez más poder, o tal vez también va a afectar de forma positiva el desarrollo económico de cierto país. Pero ahora sí, aquí podemos analizarlo de manera, para eso sirve la ética, para analizarlo a partir de estas cuestiones. Sería realmente algo desde una perspectiva del bien, en términos de humanidad, que un país avance económicamente y que sea un país en términos simples primermundistas, mucho avance tecnológico, pero que en cuestión de los rangos de pobreza, ese país tenga grandes niveles de pobreza. Creo que ahí es donde se define si las políticas educativas, influenciadas también por las políticas internacionales y nacionales, afectan de forma positiva o negativa. El criterio creo que debería ser ético. ¿Y cómo influye esto al sistema educativo nacional? Bajo las leyes que antes se mencionaban, las cuales deben estar redireccionadas hacia el fomento de la dignidad humana y a la formación de sujetos con base en este mismo enfoque humanista. Eso sería todo, maestro. Muchas gracias, maestro. Vamos a darle la participación al maestro Diego. Adelante. Sí, gracias, maestro. Bueno, en tanto no se cambie el sistema educativo nacional, el cual está inscrito dentro de un marco de proyectos políticos que persiguen lo que son las bases de algunas tradiciones políticas, culturales y sociales, y que están enmarcadas dentro de un modelo neoliberal, pues creo que no habrán tal vez cambios tan significativos en ese sentido, porque el sistema educativo está enmarcado dentro de todo ese conjunto de tradiciones políticas, culturales y sociales. Ahora, las decisiones políticas que se toman con respecto a esta materia pueden llegar a afectar positiva o negativamente, dependiendo también de qué tanta colocación y qué tanta pertinencia tengan estas decisiones políticas, es decir, de qué tipo de decisiones políticas estemos hablando y se estén elaborando y estableciendo. Si esta toma de decisiones políticas no persiguen una lógica interna y una coherencia que se adecue a lo que es la sociedad, a lo que es el aspecto cultural y más que nada el aspecto integral de todos los seres humanos en lo que son las escuelas, pues creo que no van a haber tal vez cambios tan positivos. En tanto estas decisiones políticas no persigan un aspecto lógico interno que se adecue con todo lo que es la sociedad, el aspecto social y cultural, creo que tal vez no haya un cambio tan positivo en ese sentido. Gracias, maestro. Muy bien, gracias. Efectivamente, maestros, la decisión política puede llegar a condicionar la práctica educativa. Podemos hacer mención de algunas políticas que se han dado a partir de la transición histórica. La búsqueda de la inclusión busca y tiene como fundamento el poder evitar estos marcos de segregación que existían anteriormente, años 80, años 90. La búsqueda de poder llegar a espacios más profundos de nuestro país, estos contextos inaccesibles, con tal de poder combatir el analfabetismo, habla de políticas y de decisiones que buscan justamente lograr ese avance y progreso en nuestro marco de derecho a la educación. La política es fundamental, ya que pues, no nos puede gustar, sin embargo, está permeando y condiciona también nuestro sistema educativo nacional. Muy bien, vamos a pasar con la siguiente pregunta, por favor. Bien, entonces, en este contexto y sabiendo que todo sistema educativo nacional, que todo sistema educativo busca y se construye a partir de un proyecto del ser humano a formar o de la sociedad a lograr,
¿qué tipo de hombre o sociedad debería plantear alcanzar actualmente México? ¿Sus proyectos educativos se corresponden a dichos objetivos? ¿Qué consideramos maestros? Maestro Rudier, por favor. Sí, claro, gracias por la palabra. Bueno, creo que la pregunta de qué tipo de hombre se da plantea alcanzar actualmente México se define esencialmente en el análisis de sus planes y programas de estudios y de la reforma educativa. Actualmente tenemos a lo que es la nueva escuela mexicana como reforma pedagógica y curricular y también en materia de políticas educativas que plantea recoge bastante o hace bastante énfasis en esta cuestión que remarcaba anteriormente de la dignidad humana y para esto plantea la ruta de una educación de excelencia. Creo que en términos ideales eso está perfecto porque en anteriores reformas educativas se hablaba de educación de calidad que hacía referencia a términos que devienen de una lógica mercantilista. La palabra calidad deviene de esta dimensión. En cambio, una educación de excelencia que persigue la dignidad humana para la formación integral, que es prácticamente el emblema que maneja la nueva escuela mexicana, persigue más esta cuestión de una educación humanista que una educación mercantilista. Entonces, en este sentido está muy bien. Pero la realidad es otra también. En la realidad nos damos cuenta de que pues este es un proyecto de nación que se planteaba desde el 2018 al 2024 y estamos a fechas actuales de 2022 y no vemos todavía ninguna aplicación de esos planes, programas de estudio. Seguimos con planes que son ya antaños del 2011 y del 2017 y no están aplicándose estas nuevas políticas educativas al 100%. Apenas salió lo que es el anteproyecto del nuevo currículum de la nueva escuela mexicana, lo que quiere decir que en un año tal vez salga y en otro año, casi 2024 igual, se pueda aplicar. Y tal vez no sirva de nada si, por ejemplo, la política seccional cambia de partido, entonces van a aplicar otra reforma educativa y México va a seguir en un atolladero de reformas curriculares. Entonces, ¿el proyecto educativo se corresponde a dichos objetivos? En la práctica yo creo que no. Así que depende tal vez de los maestros, también un poco de conciencia, pero también de esta organización administrativa del gobierno que tiene que corregirse, que ya no debe ser una política seccionaria, una política partidista, sino una política con aras de mejorar a la sociedad a partir de la educación y no de reconocer o emblemar el partido o el tipo de gobierno a partir de reformas que se hacen, pues no dejan analizar los resultados y con los resultados progresen. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, maestro. Maestro Diego, adelante, ¿qué nos podría comentar acerca de estas dos preguntas? Sí, gracias. Bueno, en cuanto al tipo de persona que se planea o que se pretende formar, actualmente esa respuesta la podemos encontrar, como ya se mencionaba, en la lectura, estudio y análisis de los planes y programas que actualmente con los cuales actualmente estamos laborando. Y como ya se sabe, el plan con el cual se pretende poner en marcha en toda la materia educativa, el 2022, que todavía aún sigue en construcción, y pues claramente a partir de esto se trabaja ya sea con el del 2011 o 2017. Sin embargo, el tipo de persona que se desea formar de acuerdo a la sociedad, a la sociedad compleja y desafiante a la cual estamos inmersos y viviendo día con día, es básicamente una persona que sepa resolver problemas, una persona que sepa trabajar en distintos contextos poniendo a prueba y manifestando todas sus habilidades, saberes, actitudes y valores, lo que se traduce a partir de un enfoque por competencias. Ahora, digamos que esta ideología o esta parte de lo que se pretende alcanzar puede llegar a ser una utopía. Sin embargo, en la práctica
es totalmente distinto. Es totalmente distinto formar a este tipo de persona que se pretende alcanzar de acuerdo a la sociedad en la que estamos viviendo. Sin embargo, creo que el reto y el desafío es ese. Los contenidos y curriculares y disciplinares están presentes, no van a cambiar. Cambia la estructuración, cambia la manera de organizarlos, pero los contenidos siguen siendo los mismos. Lo que se pretende alcanzar con cada campo de conocimiento y con cada aspecto de formación del ser humano es favorable y está muy bien estructurado. Sin embargo, aquí influye mucho las políticas educativas que ya hemos estado analizando y ya hemos estado por aquí comentando y exponiendo. Influyen sobremanera, porque a partir de ello empiezan a haber una clase de reformas y una serie de diversas políticas que, lejos de centrarnos en otro tipo de aspectos, se siguen todavía aún trabajando o lidiando con estos problemas que surgen de estas políticas educativas que están muchas veces descolocadas o desfasadas de la realidad auténtica, del contexto a como debe de ser. Y precisamente debe de existir un equilibrio entre todo eso. Debe existir un equilibrio y se necesita que exista también una democracia participativa y activa de todos los ciudadanos, para que paulatinamente se vaya construyendo una mejor sociedad y también una mejor formación de todo este aspecto educativo. Muchas gracias, maestro. Efectivamente, como lo comentan ambos, nuestro país está en una transición política. La tradición histórica dice que pasamos de derecha a izquierda, que es un cambio justamente radical al cual nuestro país se está adaptando. A un lado a ello, las decisiones que se toman, como lo habíamos mencionado anteriormente, en cómo se construye la política educativa, es que la toma de decisiones justamente se externa a los agentes educativos. Son personas colocadas a partir de una práctica democrática, ajena justamente a la educación, a partir del derecho a votar libremente por los gobernantes que deciden y que traen una nueva ideología a implementar cambios macroeconómicos, macropolíticos y macrosociales que no permiten justamente esta transición sobre hacia dónde vamos. Pareciera que los ciudadanos o los alumnos que se están formando, incluso parte de nosotros, somos consecuencia de parches, de varios planes de estudios, de los cuales no pareciera que no se tuviera forma, ya que no se tiene bien construido el sujeto a formar, aunque en el discurso, en la narrativa exista, ni siquiera muchas veces los maestros tienen claro hacia dónde vamos, y esa es la triste realidad, que parte de las decisiones políticas afectan justamente nuestra práctica pedagógica. Venimos de planes de estudios que no se corresponden justamente a las necesidades inmediatas de nuestro país, ya que es la adaptación de un modelo educativo europeo, como es el modelo por competencias, el cual se corresponde a nuestro país. Quizás si tuviéramos un país más desarrollado, con mejores vías de comunicación, pero en la sierra un enfoque o un modelo educativo europeo se puede llegar a implementar. Se adapta, pero no es lo mismo, ¿sí? Entonces, afecta, sin dudar, afecta. Y el maestro también, Diego, hablaba acerca de la vigencia de algunos contenidos. Cuando hacemos la revisión, por ejemplo, en educación básica, de algunos contenidos en español, por ejemplo, quiero hablar de el álbum. Muchas veces estas prácticas sociales del lenguaje ya no se practican, y hay algunas otras que podrían estar sustituyendo a estas y que se correspondan justamente a los retos inmediatos de nuestra sociedad actual, de los cuales no está presente. Entonces, esta evaluación
completa de las necesidades educativas no se está haciendo. ¿Por qué? Porque no se está revisando la dimensión de práctica pedagógica y solamente para la toma de decisiones políticas se sigue tomando como referencia el imaginario de lo que se busca, en este caso, el pensamiento pedagógico. Muy bien, y cerraríamos con una tercera pregunta, de la cual también me gustaría que ustedes en esta ocasión me ayudaran contestándola, y dice: si tuvieras la oportunidad de plantear una política educativa, ¿hacia dónde estaría dirigida? Sé que esta pregunta es muy general y puede llegar a ser tomada como muy compleja, pero a partir de una revisión inmediata y de la experiencia que se tiene, ¿qué modificaríamos actualmente? Acuérdense que las políticas pueden ser macro o micro en razón de qué se busca modificar. Entonces, en este caso, ¿hacia dónde estaría dirigida si nosotros, como ciudadanos, en el pleno ejercicio de nuestro derecho, tuviéramos la oportunidad de plantear una política educativa? ¿Hacia dónde podría estar dirigida dicha política educativa? Por favor, maestro Rudier. Claro, gracias por la palabra. Bueno, reflexionando ahorita, creo que en sí no podría plantear una política educativa que estuviera más, digamos, de extra a lo que tenemos actualmente en las políticas educativas de México. Están, creo que, muy bien formuladas. La nueva escuela mexicana que se tiene actualmente plantea buenos ideales. Sin embargo, yo creo que tal vez la política educativa no es donde nosotros tal vez podríamos agregar algo más, sino en la relación que tiene la política educativa en el proceso de construcción y de relaciones de poder en la sociedad. Me explico. Por ejemplo, se toman lo que es el pensamiento pedagógico. El pensamiento pedagógico es este marco de justificación, como bien hemos visto, que nos ayuda a referenciar las prácticas pedagógicas. Y cuando un docente no está consciente de cuál es este marco de justificación, cuáles son las bases filosóficas, las bases políticas de la educación que está brindando, entonces camina ciegas. Sin embargo, aparte de que este marco de justificación del pensamiento pedagógico tenga buenos ideales, buenas teorías educativas y que las políticas educativas se tienen que redireccionar siempre hacia un enfoque de derechos humanos, como mencionaba anteriormente. Si tuviera la oportunidad de plantear una política educativa, como he pensado y lo mencioné anteriormente, la nueva escuela mexicana plantea bien este enfoque de derechos humanos. Tal vez no añadiría una nueva. Ya están las políticas educativas con un enfoque de derechos humanos. El chiste es llevarlas a la realidad. Creo que es ahí donde está el meollo del asunto, porque veamos que otra dimensión esencial en las relaciones de poder de la política educativa es esta parte de las decisiones políticas, que está influenciada por la opinión política, por el pensamiento pedagógico, también por las prácticas pedagógicas también, pero que también está medida por la administración del Estado. Y que el Estado en sí ha perdido el poder en este neoliberalismo, en esta posmodernidad, y que prácticamente, podríamos decirlo en términos coloquiales, es así como el esclavo de lo que serían las normas del mercado. Entonces, en este sentido, el Estado, y sobre todo en México, que es un país tercermundista, la preocupación que tiene es de adaptarse a las políticas internacionales, a las políticas del mercado y poder llegar a ser un país primermundista. Y para esto creo que ya hasta cierto punto de ver a la educación como el instrumento para poder llegar a hacer esto, pero que en el camino no se enfoca realmente en aplicarlo. Pongo un ejemplo. Se supone que la política educativa plantea que la educación debe ser gratuita. Sin embargo, yo no me imagino a un niño, por ejemplo, de la sierra que tenga nada más lo justo para comer al día, y que a pesar de eso, en muchas primarias, ya sea de lugares muy profundos en lo que serían las comunidades, hay algunas escuelas que todavía cobran inscripción,
que tal vez no niegan el acceso, pero hay mucha demanda también de que las escuelas no están bien con apoyos económicos, de infraestructura por el gobierno, falta mucho apoyo. Es decir, este derecho en sí se cumpliría de mejor forma si el gobierno realmente enfocara a apoyar las políticas educativas que componen sus ideales. O sea, los ideales ahí están, el chiste es que ni los toman en cuenta. El fondeo para la educación, para el proyecto educativo en sí, debería ser a más del 10%, cuando creo que ni siquiera rebasa el 2-3% de todo el fondo económico que tiene México a su disposición. Es decir, las políticas educativas tal vez están bien ahí, pero no tienen tal vez el sustento, no tienen tal vez un sustento administrativo eficaz que deje de lado los procesos burocráticos y se enfoque realmente a los procesos formativos de excelencia, y también no tiene también la concientización de la mayoría de los docentes. Eso sería tal vez lo que tal vez cambiar políticas de otros sectores para ahora sí poder ver la política pública no desde una lógica sectorial donde todo está separado, sino que la política pública está de forma interrelacionada, interdependiente a política educativa, políticas de salud, por ejemplo. Todo está relacionado y todo tiene que fungir como una misma, aunque esté dividido en sectores, pero que tienen que tener un pensamiento unísono. Con apoyo económico, con buena administración, y solo de esta forma tal vez podría llevar a la práctica esto y también al mismo tiempo adecuarse a las necesidades de las políticas internacionales neoliberales y también al desarrollo de una buena democracia. Creo que eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, maestro. Maestro Diego, adelante, por favor. Sí, gracias, maestro. Bueno, para contestar a esa pregunta, quiero comentar lo siguiente. Para un pueblo que quiere trabajar para vivir dignamente y que quiere progresar, es necesario que se brinden los apoyos necesarios para que se establezca esta necesidad y esta voluntad por el trabajo y por ende la vida digna y el buen progreso de todas las personas, a nivel micro y a nivel macro también, que haya un buen progreso. Antes de contestar la pregunta, la política debe ser generadora de bienes públicos y dirigida para las personas. La política debe estar al servicio del pueblo y de la comunidad, y en especial de las comunidades que están un poquito más segregadas, que no tienen tal vez un poco de apoyo que las urbanas, o que incluso las urbanas marginadas. Entonces, yo igual coincido totalmente. Las políticas educativas están ya, a mi juicio y a mi consideración, estructuradas y diseñadas, bien elaboradas para poder aplicarse realmente. Eso es lo que se pretende. Sin embargo, si se adopta todavía esta asunción de un modelo neoliberal y un modelo el cual privilegia por mucho el capital y el aspecto monetario y está influenciado por todas estas políticas externas e internacionales que son ajenas al contexto de muchas de las comunidades que están aquí en todo nuestro país. Nuestro país es pluricultural, lingüística, culturalmente, socialmente, y todas esas comunidades necesitan un apoyo real. Pero bueno, si esas políticas educativas no se adecúan y no siguen una coherencia y una lógica con base a estas comunidades que más lo necesitan, pues creo es ahí cuando realmente no se puede llevar a cabo, lamentablemente. Entonces yo creo que aquí, tal vez más que plantear una política educativa, sería más que nada que realmente se reestructure y se unifique todos los diversos sectores, como por ejemplo el económico, el educativo, el político y el social, que se unifique realmente y que se considere y que se apueste por una educación auténtica, una educación de excelencia, que en verdad sea aquella que sea el motor de cambio, el vehículo, para que se pueda establecer una buena progresión y un buen desarrollo auténtico. Entonces, creo yo que esa sería básicamente la premisa fundamental. Gracias, maestro.
Muchas gracias, maestro. Y justamente como conclusión de ambas respuestas, que me parecieron demasiadas interesantes, en este sentido, regresando un poco a lo que platiqué anteriormente, es la crítica que hacían muchos teóricos o muchos especialistas acá en México. ¿Por qué traer un modelo externo a nuestro país cuando no se corresponde a las necesidades inmediatas de nuestro contexto, a nuestras necesidades inmediatas en Chiapas, en Oaxaca, en estos estados ricos culturalmente y lingüísticamente? Entonces, en este caso, podemos hacer referencia a que existe una gran patología dentro del sistema político, dentro de estas personas, funcionarios públicos, los cuales son los encargados al final del día de tomar la decisión de si se aplica o si no se aplica dicha política. Esta que está condicionada por los intereses personales, por su relación pública, compadrazgos, partido político, ideología, si eres de derecha, si eres izquierda. Entonces, estas condiciones personales de las personas encargadas de tomar las decisiones de qué política sí se aplica y qué política no se aplica. Y también, ¿por qué no hablar de toda esta información que se obtiene o que llega al Poder Legislativo, donde se lleva a debate y cuestionarse muchas veces aquello que se debe aplicar y aquello que no se debe aplicar? ¿Qué seguimiento existe realmente en México y dentro de la educación para poder obtener cuáles son las necesidades inmediatas y las necesidades reales a combatir en nuestro país? Porque muchas veces son generalizadas, pero las contextualizadas difícilmente se toman en cuenta. Entonces, yo en lo personal sí me gustaría que existiera un mejor sistema de investigación y de seguimiento justamente a las necesidades reales de nuestro país, que realmente no existe. Mucha de la información que llega al sector público, al sistema educativo, a la secretaría, es resultado de lo que obtienen los maestros de los centros escolares, de lo que entienden los supervisores, de los informes de los jefes del sector, que muchas veces podemos reducir de que el maestro, el docente, el supervisor, el directivo, se ve frustrado a estos trámites burocráticos y no le da realmente la importancia que debe de ser para poder llevar a cabo el cambio, que justamente también entra en juego para poder tomar mejores decisiones políticas en adelante, ya que esa es una de las funciones que debemos de completar. Muy bien, maestros, yo agradezco la participación el día de hoy. Agradezco mucho que me hayan acompañado en este pequeño webinar. Espero haya sido de su agrado y también que haya contribuido un poco acerca del tema que tratamos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego.